Bueno, reconociendo la situación que está viviendo la humanidad, he considerado importante que nosotros empecemos a garantizar nuestra salud mental, que empecemos a reconocer e identificar nuestras emociones. Para eso hoy quiero darles un poco de lo que es el duelo. El duelo se trata de una reacción principal emocional y comportamental en forma de sufrimiento y aflicción. ¿Cuándo se da esto? Cuando se rompe el vínculo afectivo con alguien o con un elemento algo que tú quieres mucho. Hablar de que el duelo es el estado y el proceso que sigue después de una pérdida de un ser querido. Estas pérdidas pueden ser definitivas o temporales. Las pérdidas definitivas generalmente están asociadas con la muerte, pero quiero decirte que existe el duelo aunque no haya una muerte. ¿Qué es lo importante que yo te quiero traer el día de hoy? Que aprendamos a reconocer el duelo como un proceso de renovación, como un proceso de autooxigenación, reconociendo que las pérdidas son una situación inherente a la condición humana, reconociendo que crecer es aprender a despedirse, aprender a soltar. Difícilmente después de una pérdida se vuelve a ser igual. Toda pérdida implica un cambio, igual que todo cambio debe implicar una pérdida. Quiero hablarte de 4 tipos de pérdidas muy importantes. Y la primera podemos llamar pérdidas afectivas, la segunda la podemos llamar pérdidas sociales, la tercera pérdidas personales y la cuarta otros tipos de pérdida. Cuando te hablo de las pérdidas afectivas estamos hablando de una separación, de un divorcio, de un aborto y de la muerte. Cuando te hablo de las pérdidas sociales, ejemplo, cuando una persona pierde su empleo, cuando llegamos a la etapa de la jubilación, cuando hay una emigración. Hablar de las pérdidas personales es hablarte cuando una dama, por ejemplo, llega a la edad de la menopausia, cuando reconocemos el envejecimiento, cuando una persona se reconoce que está enferma, cuando una persona pierde una extremidad. Y también podemos hablar de la pérdida de autonomía. Adicional a eso, la cuarta, te dije que eran otros tipos de pérdidas. Y esto está enfocado básicamente que las personas tenemos un proyecto, tenemos un sueño, unos deseos de lograr grandes cosas. Y empezamos a hacer un trabajo responsable con el propósito de cumplir con esas metas. Pero en algún momento, por razones ajenas a tu voluntad, debes abandonar esa propuesta, ese proyecto. Es decir, que no puedes cumplir esa meta. Eso te genera unos cambios emocionales que los podemos trabajar como un duelo. ¿Qué es lo que quiero el día de hoy? Que reconozcamos que las personas se aferran a lo que les duele, se aferran a lo que les hace llorar. ¿Y por qué sucede esto? Pues para no dejarlo ir, para no perder, para que no exista esa pérdida. Esta situación se puede ver como una forma de lealtad enfermiza hacia el ausente. Pero el hecho de aferrarse te producirá dolor, te producirá mayor sufrimiento. ¿Qué es lo importante en este caso? Aprender a no generar apegos con lo que ya no está. El aprender a soltar te facilita disfrutar la vida, comprometiéndote con cada momento, con cada situación que tengas, ¿sí? Aferrarte a sostener, aferrarte a quedarte en el pasado te impide poder vivir y disfrutar una vida placentera, una vida plena como realmente lo merecemos. Como lo dije anteriormente, el duelo es algo normal e inherente al ser humano. Aunque debemos aceptar de que todas las personas no manejamos ni vivimos el proceso del duelo de la misma manera, ni tampoco todas las personas nos disponemos a aceptar que debemos permitirnos ser orientados para llevar esas cargas emocionales de una manera más satisfactoria. Pero quiero decirte que la gran mayoría de las personas
logra hacer un duelo adecuado, permitiéndose ser acompañado por sus familias, amigos, personas de su entorno, y una pequeña minoría genera del duelo una situación traumática, genera del duelo una situación muy, pero muy complicada. Me he encontrado con personas que me dicen: Ángel, ¿y cuánto tiempo me debo gastar para superar esta situación, para hacer el duelo? ¿Yo qué te quiero decir hoy? No conozco hasta el momento la fórmula mágica, la fórmula secreta que dicte cuánto tiempo puede durar el duelo. Cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene su proceso. Lo que sí te puedo decir el día de hoy, que el adecuado desarrollo de las habilidades socioemocionales son un factor determinante en ese proceso de sanación. No podemos pretender que un síntoma, un dolor emocional, se solucione de la misma manera que se soluciona un dolor físico. Un dolor físico se va a mejorar, se va a solucionar consumiendo un analgésico, un fármaco. El dolor emocional se va a superar paso a paso, mediante el avance del proceso de aceptación de la persona. Mientras durante el proceso que la persona empieza a tener una resignificación de sentido. ¿Cuál persona? El doliente. Hablar de la elaboración del duelo realmente es entender que empieza cuando se da la pérdida y termina cuando se supera esa situación dolorosa. Este proceso también puede empezar antes de que se dé la pérdida, cuando tú puedes prever con anterioridad que eso va a suceder. Ahora hablando un poco de lo que es el duelo elaborado adecuadamente. Se puede hablar de un duelo elaborado adecuadamente cuando la persona doliente se siente con la tranquilidad para hablar, para pensar en lo perdido, sin un dolor intenso, sin que le quite paz, sin que le quite las energías emocionales de su vida, que se pueda adaptar y desempeñar en cualquier medio, en cualquier entorno y con cualquier persona. Eso me parece que es bastante importante, y cuando logramos que la persona esté en esas condiciones, estamos hablando de un duelo elaborado adecuadamente. Pero ¿qué quiero decirte? Que para elaborar un duelo adecuadamente debemos vivir 5 etapas o 5 pasos importantes. Te voy a hablar un poco de ellos. Decirte que la primera etapa se llama negación o aislamiento. La negación nos permite amortiguar el dolor. Es decir, cuando te llaman y te dan una noticia negativa que un familiar, un ser querido trascendió, generalmente las personas dicen: no, esto no puede ser, esto es increíble, yo hablé con él ayer. ¿Sí? ¿Por qué se hace? Porque eso no le permite sentir el impacto del dolor directamente, sino que tiene un bálsamo que lo ayuda a sobrellevar la situación. Seguidamente pasamos a la segunda etapa, que es la ira o el enojo. La negación es sustituida por la rabia, la envidia, el resentimiento. Y aquí surge mucho el por qué, todos los por qué se fue, por qué me terminó mi pareja, por qué me despidieron de mi empleo. Siempre hay un por qué, un por qué. Seguidamente entra la etapa 3, que es la etapa del pacto o de la negociación, y ante la dificultad de afrontar la difícil realidad, más el enojo con la vida, más el enojo con las personas, más el enojo con Dios, surge la etapa de hacer acuerdos. Y esos acuerdos están enfocados a no aceptar esa realidad, a no aceptar el dolor. Ese acuerdo es el que dice, por ejemplo, si existe una vida más allá o otro planeta, nos volveremos a encontrar, allá nos vamos a ver. Si es una ruptura de pareja, yo sé que ella o él me va a buscar, y cuando venga le voy a decir que ya no estoy para ella, no le va a ir bien en la vida. Cuando sales de un empleo y dices: no, es que mi jefe me va a gustar porque soy buen trabajador, porque hago las cosas bien, esto es injusto, y empiezas a hacer una serie de acuerdos que suprimen el dolor. Y aquí entra el cuarto paso, que es una etapa bastante importante, y te digo bastante importante porque aquí tienes la oportunidad
de seguir o de quedarte fijado en esta etapa, que es la depresión. Cuando no se puede seguir negando esa realidad, la persona tiende a debilitarse, tiende a adelgazarse y aparecen otros síntomas. Las personas generalmente se van a ver inmersas en una profunda tristeza. Esto puede ser transitorio, generalmente es un proceso preparatorio para seguir a la siguiente etapa. La siguiente etapa es la aceptación. Es cuando comienza la persona a sentir cierta paz interior, a entender que puede estar solo o acompañado, sentirse bien y sin necesidad de estar hablando a toda hora de la situación que ha vivido. ¿Sí? Aquí empieza a cobrar un poco más de sentido la vida. Empieza a imponerse la vida y los sueños por encima de otras situaciones. También quiero contarte que existen unas manifestaciones del duelo, manifestaciones emocionales y manifestaciones físicas. Cuando hablamos de las manifestaciones emocionales, se ven reflejadas por medio de la angustia, sentimientos de culpa, crisis de pánico. Se ven reflejadas por la apatía, por la desesperanza, deseos de muerte, ideas suicidas, irritabilidad, ¿sí? Y también te hablo de las manifestaciones físicas. Tu cuerpo empieza a manifestarse con sensaciones de ahogo, sientes que se te acaba la respiración, opresión, palpitaciones diferentes, bien sean más aceleradas o más lentas. Tu sistema inmune no responde de la misma manera. Sudoraciones, migrañas, entre otras situaciones que suelen manifestarse en tu organismo. Para terminar, quiero dejarte unas recomendaciones que pueden ser de gran ayuda en el momento en que te sientas en una etapa de duelo. Y la primera es hablar del acontecimiento, hablar de lo sucedido. La segunda es reconectarse con lo negativo. Recuerda que te dije anteriormente que el duelo es una etapa de renovación, de reoxigenarnos. Entonces vamos a conectarnos con eso negativo como un proceso de soltar. El tercero es tomar conciencia de lo positivo, es reconocer que en tu entorno, en tu vida hay muchas cosas valiosas y que cuando se está en la etapa del duelo a veces descuidamos esas cosas valiosas que tenemos. La quinta es evitar, o la cuarta es evitar la negación. ¿Sí? Ya pasó, ya el acontecimiento se dio. Siente, asimílelo, esa es la realidad, hay que aceptarlo como tal. Siguiente, aclarar los temores. Si ya reconocemos que ya pasó, ya se acabó el contrato, ya no está la persona, ya la pérdida se dio, ¿cuál es el miedo? ¿Qué hay que hacer? Reconoce que tienes un temor, hay un miedo, pero tu vida va a continuar. Entonces vamos a seguir haciendo lo que corresponde hacer. Respetar el ritmo. Todos tenemos un proceso. No hay que tratar de acelerarnos ni aplazarnos, no, hay que hacer las cosas en el tiempo coherente. No tomar decisiones importantes cuando estamos en proceso de duelo. Ejemplo, una ruptura matrimonial, pero al otro día estás viviendo con otra persona. Eso no es sano ni para ti ni para la otra persona. Date tu tiempo, paso a paso, ir retomando tu rutina, hacer ejercicio, hacer deporte, integrarte con grupos sociales, con tus amigos, restablecer tu mundo de relaciones, busca a tus familiares, conéctate con ellos, darle un sentido a la vida, recobra el sentido de tu vida. Es momento de que empieces a reconocer todo lo que tienes para hacer. No existe un borrador para borrar los pasos que has dado ni las palabras que has dicho. Es momento de escribir tu propia historia. Nos vemos en el próximo video y para eso quiero decirte que tú tienes el control.